Buenos días. Antes de comenzar el sermón, les recuerdo entonces el jueves, 11 de la mañana, tendremos un culto bíblico con oración. También a las damas, ya está el devocional para damas, pueden acercarse. La hermana Jamie, y creo que ella los tiene para entregarlos. El próximo, esta semana, les animo a estar escuchando la emisora, la programación que tiene constante. Si algún hermano, digamos, no tiene claridad de cómo entrar o tiene alguna duda o ha pasado algo por lo cual no le está funcionando, puede comunicarnos y miramos a ver qué podemos hacer, pero sí es importante que estén animados, escuchando, en los tiempos obviamente que tienen libres para hacerlo. Bien, hermanos, entonces, hace 8 días hablamos acerca del título del sermón de hace 8 días era El pecado y usted, será el título, y vimos desde el versículo 4 al versículo 6, el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 3. Entonces vimos la realidad del pecado, vimos la obra de Cristo en cuanto al pecado y quedamos en la diferencia entre el creyente y el incrédulo en cuanto al pecado. Eso en el versículo 6. Pero quise extenderlo un poco, ampliarlo, y de ahí salió un sermón. Y el sermón de hoy entonces se llama Un cristiano en pregunta. ¿Un cristiano también puede pecar? El sermón de esta mañana. ¿Un cristiano también puede pecar? Y el texto, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, el texto se ha presentado para diferentes, o este texto se ha prestado para diferentes interpretaciones, especialmente para los que creen en un perfeccionismo dentro de la teología, como Juan Wesley, habla de que se puede llegar casi a un 100% de santidad en esta tierra. Hay unos que creen que se puede llegar a dejar de pecar completamente. Y se toma este texto para tal argumentación. Todo aquel, dice el texto, que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Entonces, muchos piensan, definitivamente el creyente no puede pecar. El que ha nacido de nuevo puede inicialmente tener ciertas debilidades, pero finalmente no puede pecar. Entonces, para tal conclusión, debemos analizar el versículo, porque esta conclusión de pronto se hace sin tener en cuenta el resto de las escrituras. Debemos analizar el versículo a la luz del contexto del capítulo. También debemos pensarlo a la luz del contexto de la carta. Y finalmente, a la luz de toda la Biblia. Para no caer en los errores de interpretar, de interpretar según nuestro parecer y no lo que Dios mismo quiere decir. A simple vista, usted puede entender que lo que dice el versículo es que si alguien que se dice ser cristiano peca, es porque no ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? ¿Ustedes alguna vez lo habían leído? ¿Sí habían pensado en el versículo en relación a esto? Al tomar este versículo de esta manera, fácilmente llegamos a la conclusión de que si pecamos, no somos salvos. Pues, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, en un sentido todos hemos pecado. De hecho, si tomamos este versículo así, ninguno sería salvo, ya que aún el mismo apóstol Pedro pecó de tal manera que tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo por judaizar a los gentiles. Vamos a ver Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 12.
Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que está diciendo aquí Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de ¿quiénes? De los de la circuncisión, o sea, los judíos. Vemos que el pecado de Pedro, según Pablo, era el de condenar. Sabíamos que no quería decir que Pedro no era un verdadero cristiano o que había perdido su salvación, simplemente había pecado y era necesario que se corrigiera. El hecho más grande que nos hace considerar esto es que las Escrituras nos muestran que Pedro cometió una falta y es evidente. Pero podemos pensar entonces nosotros, según el versículo, que el que no peca, entonces no es del Señor. O si peca, como otros también lo interpretan, que van en esta misma línea, son aquellos que pierden su salvación. Es decir, si una persona peca, entonces ya no es de Cristo por el momento, mientras que se arrepiente y otra vez es de Cristo. Pero cuando viene y peca de nuevo, otra vez sale de la salvación y es necesario que otra vez pueda recuperarla. Y se la pasa como en esa circunstancia, ¿no? Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí entonces, una vez más Juan presenta un contraste. Él coloca al creyente que ha dejado una vida pecaminosa porque ahora vive en Cristo. ¿Frente a quién? Al incrédulo, que por vivir en pecado no ha visto ni ha conocido a Cristo. Está haciendo un contraste entre el creyente y entre el incrédulo. Juan comienza entonces a hablar del creyente. A lo largo de su epístola, Juan repite estas mismas verdades. ¿Cuál es esta verdad? Que la persona que vive en Cristo y tiene una comunión con Él, obedece su palabra. Es decir, Juan está diciendo, sí, aquí hay algo realmente cierto. Aquí hay dos situaciones. En el mundo hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los que están con Cristo y los que están sin Cristo. No hay otra cosa. Solo hay dos tipos de persona. Ahora, el primer tipo de persona son aquellos que confían en el Señor. Es decir, aquellos que tienen una comunión con Dios y obedecen la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Inicia el versículo. ¿A quién se refiere en la iniciación del versículo? A todos ¿quiénes? Miren el texto, por favor. Aquí, ¿a todos quiénes? A todos los que permanecen en quién. Entonces ahí está hablando de los creyentes o de los incrédulos. Está hablando de los incrédulos, de los creyentes. Está hablando de los que permanecen en Cristo. Cuando Juan dice, todo aquel que permanece en Él, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, a los creyentes, a los que han sido justificados, a los que han venido a Cristo para salvación. Pero además también podemos ampliarlo en el sentido. También podemos decir que son aquellos que verdaderamente buscan a Dios de corazón. Podemos colocar sus palabras en el presente de nuestras vidas, los que toman en serio su llamamiento de ser hijos de Dios. Es decir, cuando una persona está más cerca de la comunión con Dios, ¿de qué va a estar más lejos entonces? Del pecado. Si permanecemos insistentemente y permanecemos en comunión constante con Dios, es claro que el pecado se alejará de nosotros, porque le conocemos más a Él. Y entre mayor sea nuestro conocimiento de Dios, más comprensión tenemos de lo que es realmente el pecado. Cuando usted se convierte, usted tiene en su conciencia, digamos, todos los seres humanos tenemos en nuestra conciencia la ley de Dios. Y sabemos que hay unas cosas que son ciertamente claras en cuanto a que son pecaminosas. Usted viene a Cristo y las identifica y dice, sí, definitivamente, beber
es pecado, no lo hago más. Definitivamente tal y cual cosa son pecados, no lo voy a hacer más. Pero puede tener o seguir teniendo prácticas o acomodando en su pensamiento cosas que están en contra de Dios. ¿Cuándo usted se da cuenta de estas cosas? Que son mal o que están en contra de Dios. A medida que usted está teniendo comunión con el Redentor, comunión con Dios. Sin comunión con Dios es difícil que usted se dé cuenta la magnitud de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, o nosotros, siempre nos estamos justificando. Para evangelizar, cuando evangelizamos, ¿cuál es la parte más difícil de la evangelización para que una persona reconozca a Cristo? Se los digo. La parte más difícil es que la persona crea o se reconozca como pecadora. Pero no de la simple expectativa. Es decir, cuando usted dice a alguien, oiga, todos somos pecadores, ¿qué responde la gente? Bueno, sí, todos somos pecadores. O sea, no hay una oposición en eso. Ahora, si yo le digo, usted ha pecado contra Dios de tal manera que usted merece la condenación, ahí ya la cosa se complica, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se complica? Porque no creemos que la cosa sea tan grave en ese sentido. Cuando vamos a evangelizar, lo más difícil es que la persona reconozca su real condición. Cuando vamos o tenemos relaciones interpersonales, o problemas matrimoniales o familiares, ¿cuál es la situación más compleja? La situación más compleja siempre es que nosotros reconozcamos que hemos fallado. Usted se levanta un día, discute con su cónyuge y está pensando todo el tiempo, mientras que está en sus quehaceres o mientras que va a trabajar, está pensando, esa persona me ofendió, esa persona me atacó. Pero ¿qué es difícil ahí? Reconocer que nosotros hemos pecado contra Dios y contra el cónyuge. Entonces, esa es una realidad. A medida que nosotros vamos teniendo comunión con el Señor, empezamos a pensar, esto realmente no es lo correcto. No estoy haciendo lo que es bien delante de Dios. Entonces debemos tener cuidado con lo que pensamos. A veces creemos, bueno, si soy salvo, camino en santidad, ¿cómo está el pecado en mi vida? Finalmente me salvaré. ¿Será que realmente soy del Señor? ¿Será que realmente soy un verdadero cristiano? ¿Será que estoy en la búsqueda correcta? Son preguntas que llegan a nuestra mente y dice el texto, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que tiene una plena conciencia de lo que es Cristo, de lo que es su salvación y entra en una perfecta comunión con Dios y se esfuerza en los ejercicios que Dios ha puesto, en la comunión con la gracia y empieza a crecer con Dios, se va alejando del pecado. Para abandonar el pecado, queridos hermanos, tenemos que entrar en una comunión constante con Dios. Si no hay comunión, siempre la tentación será fuerte y caeremos de nuevo. A medida que la comunión sea constante, podremos tener esperanza de libertad. Dice el texto entonces. Juan tiene plena conciencia de que el creyente ocasionalmente puede caer en pecado. Y que se confiesa su pecado, Cristo lo perdona. Miren lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante entender lo que la Biblia quiere decir. Y también es importante entender lo que no quiere decir. Cuando dice no peca, entonces, la primera parte estamos entendiendo, la comunión con Cristo, el hecho de nacer de nuevo, y dice entonces, el que está en unión con Cristo no peca. De acuerdo al tiempo del verbo que Juan usa, no peca significa no vive un estilo
de vida acostumbrado al pecado. ¿Por qué? Porque Juan dice que si se pecamos, primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está dando por sentado Juan? Que el creyente que peca. Y si peca el creyente, ¿qué tiene que hacer? Confesar para esperar ¿qué? Perdón. ¿Y Dios perdona al creyente? Sí, Dios lo perdona. Entonces, ¿por qué dice que no peca? Bueno, aquí en este sentido tenemos que entender con el resto del contexto y el resto de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ahora dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que no está en nosotros. Entonces, al fin que Juan, complicado, ¿verdad? O sea, primero dice que el que está en unión con Cristo no peca, pero después dice que anteriormente había dicho que si confesamos nuestros pecados Él nos va a perdonar. Es decir, hay momentos que sí pecamos, pero ahora es más enredada la cosa porque dice que el que diga que no tiene pecado, pues se engaña a sí mismo, su corazón se engaña. Entonces estamos viendo cómo el pecado se relaciona con el creyente. Vamos viendo que sí hay perdón en la justificación, en la obra redentora de Cristo, y que si venimos a Él entonces confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Pero también vemos que eso no es tan fácil como parece, pero no por parte de Dios. ¿Cómo así? Sí, si venimos a Cristo y pedimos perdón, ¿Dios nos perdona? ¿Es fácil o difícil? Bueno, es fácil. ¿Qué es fácil? El perdón divino. ¿Qué es lo difícil entonces? Entonces, lo difícil según el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque es fácil venir a encontrar perdón, lo difícil es que lo hagamos. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué hace el pecado? Nos engaña y pensamos que no estamos pecando. Interesante, ¿verdad? Pensamos que no estamos pecando, y como pensamos que no estamos pecando, ¿para qué vamos a pedir perdón? Si no estamos pecando, no hemos hecho nada. El Señor dice, miren, tranquilos, si ustedes confiesan su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero también dice, si dicen que no tienen pecado, se engaña. Es decir, usted tal vez se le dificulta pedir perdón al Señor porque considera que usted, ¿qué? No ha pecado. Ahora, volvemos al 3:6 de Primera de Juan. Y todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Dios, en Cristo, en comunión constante, en su justificación, en su adopción, en su relación. Está hablando aquel que ha nacido de nuevo, no peca. Entonces, aquí Juan tiene el mismo comportamiento del versículo anterior. Cuando Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, está diciendo que si decimos que no cometemos pecados en momentos, y aquí lo que está diciendo es el mismo comportamiento, es decir, todo aquel que permanece en él no peca. Se está refiriendo en el tiempo presente, en el verbo griego, que implica o que se desarrolla en el sentido de un hábito de continuidad, una secuencia ininterrumpida. La nueva versión internacional dice, todo aquel que permanece en él no practica el pecado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Se está refiriendo a una persona que no vive continuamente en una vida pecaminosa. Ese es el punto y ese es el sentido. Si decimos que no pecamos, estamos diciendo o nos engañamos a nosotros mismos. Juan quiere que usted vaya al profundo de su corazón y no siga más en ese engaño. Pero después también dice que si está en Cristo, entonces ya no tiene por qué vivir una vida de esclavitud del pecado.
Ese es el sentido. Todo aquel que permanece en él no peca. El mensaje de Juan es claro y consistente con el resto de las escrituras. Nos está diciendo Juan que un estilo de vida de pecado habitual es inconsistente con una vida que pertenece a Jesucristo. Lo que está diciendo Juan es que si usted vive en las tinieblas, si usted vive en el pecado, pues no es lógico. ¿Por qué? Porque todo aquel que ¿qué? Miren el texto. Todo aquel que ¿qué? Que permanece en él no peca. Entonces, si usted está viviendo un estilo de vida pecaminoso, constante, esclavo de esa condición pecaminosa, esclavo de sus pasiones, esclavo de sus deseos, esclavo de sus pensamientos, entonces esto es incongruente, no es lógico con el espíritu cristiano. Un verdadero cristiano solo puede estar o tener momentos temporales, pero no una vida en práctica de pecado. Un cristiano verdadero puede tener momentos de carnalidad, pero no una vida carnal. Un verdadero cristiano puede pecar un día, pero se levanta al otro día y seguir en la lucha a favor de lo que es correcto delante del Señor. Uno que no es creyente, ¿cómo vive? En la esclavitud constante de su pecado. No puede ser, dice Juan. Eso no existe. No puede existir un cristiano que vive una vida habitual al pecado. Las enseñanzas de Pablo en Romanos 6, por ejemplo, es un gran ejemplo de este principio. Pueden leer todo el capítulo en sus casas. Él nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, ¿qué encuentra en el Señor? Que sus pecados son perdonados y que la gracia de Dios se extiende hacia ella y entonces es radicalmente cambiada. ¿Qué pasa entonces en el creyente? El viejo hombre muere y el nuevo hombre vive. Por lo tanto, es una nueva creación. En Cristo se siente ya diferente y ya no puede estar cómodo en el pecado. Ya es algo temporal, es decir, el cristiano sí puede pecar en un momento dado, pero no puede vivir en ese pecado. ¿Por qué? Porque ya tiene una conciencia diferente. ¿Cómo se siente el cristiano cuando peca entonces? Incómodo. ¿Por qué? Porque ya no es su elemento, ya no es donde está viviendo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Ustedes ven los peces en la pecera. Si usted coge y coge la mano, saca al pez de su pecera, ¿cómo se va a sentir? Totalmente mal, ¿verdad? Ya la cosa está bien, pero lo pone otra vez y otra vez está feliz. ¿Por qué? Porque el agua para el pez es su elemento, es donde existe, es como se alimenta, es como vive, ese es su patrón, esa es su identidad. Cuando pensamos en peces, la relacionamos también como en agua. Cuando pensamos en incrédulos, lo relacionamos con ¿qué? Con pecado, el mundo y Satanás. Usted piensa en un incrédulo, está pensando en el mundo, está pensando en Satanás. Ese es el elemento y está pensando en Cristo que lo saca. Cuando Cristo viene y restaura, le da una nueva vida y ya entonces el agua no es su elemento. Ese pez que antes vivía cómodo en el agua se convierte en un pájaro, por decirlo de alguna manera, y sale y puede volar. ¿Y cuál es su elemento ahora? El aire. Ahora, si este pájaro viene y se mete en el agua, puede que no necesariamente se ahogue, pero ¿cómo se siente en el agua? Puede disfrutar inicialmente el agua para calmar su sed, pero no totalmente, sino parcialmente. Puede aún refrescarse en un sentido del calor, pero siempre, o ya no, va a estar sometido al agua. ¿Por qué? ¿Qué es el agua? ¿Para el pájaro es su elemento? No. ¿Para el pájaro cuál es su elemento? El aire. El creyente entonces puede tratar de engañosamente, como está diciendo Juan, buscar saciarse dentro del mar del pecado, y al intentarlo, ¿de qué se va a dar cuenta? Que no es su elemento.
Lo va a intentar en algún momento determinado, pero va a empezar en su corazón: no me siento bien con lo que estoy haciendo. No me siento bien con esta práctica. Entonces, finalmente piensa: no es mi elemento. El pez vive, el incrédulo vive en el agua porque se siente satisfecho en su elemento. El Hijo de Dios, que ha sido transformado de pez en ave, cuando entra al agua, ya no siente que eso sea cómodo para él. Esa es la diferencia. Lo que está diciendo el texto es que el Hijo de Dios, el que está en unión con Cristo, ya no vive en esa práctica constante de pecado. O sea, vamos a cambiar entonces la pregunta. ¿Cómo se llamaba el sermón? ¿Un cristiano también puede pecar? Creo que esa no es la pregunta, aunque la puse, pero no es la pregunta. Porque la respuesta es obvia, ¿verdad? Todos pecamos. Entonces, hermano Helber, ¿por qué pone esa pregunta en el sermón? Bueno, para que podamos hacernos la otra pregunta con la argumentación que acabo de decir. ¿Cuál sería entonces la real pregunta que tiene que hacerse un creyente? Sería la siguiente: ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Cómo reaccionas cuando pecas? ¿Caes en un patrón de pecado y permites que domine tu estilo de vida? Esa es otra pregunta. Otra pregunta además: ¿confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él? ¿Luchas contra el poder del pecado afirmándote en Jesús y que puede Jesús darte la libertad? Entonces, no es ¿el cristiano puede pecar? La pregunta es: ¿cómo reacciona el cristiano frente al pecado? Esa es la diferencia. El inconverso peca y está en su ambiente de pecado y vive feliz en ese ambiente. El creyente entonces también peca, sí, pero es creyente, sí, pero también peca. Entonces, si el incrédulo peca y el creyente peca, ¿cuál es la diferencia de los dos? Si ambos están haciendo lo mismo y están pecando, ¿cuál es la diferencia? De hecho, hay creyentes que pueden pecar más que incrédulos. Hay católicos que yo los veo y digo: uy, qué moral tan impresionante. Saben hablar bien, se relacionan, no se desesperan, tienen dominio propio, se controlan en muchos aspectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La reacción. La reacción. El incrédulo peca, ¿y saben qué? No sabe que peca. No lo sabe. El creyente sí lo sabe. Esa es la gran diferencia. Y el creyente piensa: he pecado contra Dios, las cosas están mal. Por eso es que el apóstol Juan, antes de decir que el que está en Cristo no peca, antes en el capítulo 1 dice que el que dice que no tiene pecado, que se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque el incrédulo tiene la capacidad de engañarse a sí mismo. El creyente, en cambio, va reconociendo que ha pecado contra Dios. Entonces, como reconoce que peca contra Dios y no se engaña a sí mismo, experimenta dolor. Experimenta dolor. ¿Y qué quiere hacer entonces? Quiere abandonar su pecado y dejar esa práctica continua para agradar al Señor. ¿Qué es doloroso, queridos hermanos? ¿Qué es doloroso? Lo doloroso es ver a cristianos excusándose por sus pecados y que no confiesan humildemente lo que han hecho. Es fácil y es normal ver a incrédulos que sientan que su pecado es justificado. Yo robo en mi empresa porque mi empresa tiene mucha plata. Una justificación del incrédulo, ¿verdad? Yo no doy dinero a mis hijos porque ellos deben aprender por sí solos. Una forma de justificar el no apoyo económico, el egoísmo personal. Yo no leo las escrituras porque, o no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas.
no leo las escrituras porque la Biblia es inventada por hombres. Todos estos son argumentos de justificación en los que cae el incrédulo. El incrédulo vive en una vida pecaminosa y cada que descubre por la conciencia que lo que está hecho mal, la trata de justificar. Pero el creyente no debe ser así. Y es triste cuando el creyente pone excusas por sus pecados, en lugar de humildemente confesarlos. A menos, queridos hermanos, que se haga una pelea de frente contra el pecado, llegará usted a tener un patrón de conducta constante y pronto se le convertirá en un estilo de vida. Y tal vez sea un estilo de vida secreto, que ninguno de nosotros sepamos, algo que solamente es de usted y su mente, porque ya se le convirtió, lo justificó y lo justificó y lo justificó, y ya es un patrón de su conducta, es un patrón de su estilo de vida. Entonces, ¿qué hacemos acá, hermanos? Es no firmar un tratado de paz. Aquí es el punto, ¿no? Es nunca firmar un tratado de paz. Ahorita estamos en todas estas situaciones políticas, entonces hay dos posiciones, ¿no? En relación a lo del tratado de paz. Entonces están los santistas que piensan que es importante firmar el tratado de paz para que mejoremos, digamos, la economía de nuestro país y se pueda haber paz en nuestro país, ¿no? Y están Centro Democrático y dice los uribistas, no se puede firmar un tratado de paz. Entonces, en esas dos posiciones se llegan siempre a conclusiones y a discusiones, pero el punto principal es si firmamos un tratado de paz, podemos hacer que, el punto de vista de los de Centro Democrático, se puede volver esto utilizar una frase que me parece lo más absurdo que existe, un castrochavismo, ¿sí? Dicen, es un castrochavismo, y es interesante que Santos acaba de vender Isagen, o sea, por ningún lado hay un chavismo ahí, ¿no? Pero utilizan estas frases, ¿no? Pero lo que sí es cierto y es aplicable en el imaginario que sucediera, es que la argumentación que ellos dan es que del momento en que se firme ese tratado, las FARC finalmente nos van a ¿qué? A conquistar. Entonces van a ser el Senado y va a ser el presidente, y entonces vamos a ver a cada uno de los de las FARC pues como alcaldes, como presidentes de la República. Entonces finalmente el comunismo, según esta argumentación, va a hacer Colombia se va a volver un país comunista, cosa que no es verdad, no estoy de acuerdo, pero me sirve de ejemplo, porque lo que sí es verdad es en el pecado. Cuando usted hace un tratado de paz con el pecado, ¿qué pasa? El pecado termina ¿qué? Controlándolo. Cuando usted coquetea, se sienta en la mesa a charlar con el pecado, ¿qué pasa? Entra. Si usted empieza con estas frases, todo el mundo tiene pecados, este es el mío, Jesús me entiende. Ahí es donde usted empieza a coquetear con el pecado, es donde usted empieza a hacer tratados de paz con el pecado, y finalmente, cuando usted se levanta cabeza, ¿qué ha pasado? El pecado ya lo invadió, ya tiene usted un hábito de pecado, y puede entonces manifestar que no era un hijo de Dios. Pero el hijo de Dios, ¿qué hace entonces? Aunque ocasionalmente puede caer en tentación, reconoce que es el pecado. ¿Y qué hace el hijo de Dios? No se sienta en diálogos de paz, no se sienta a charlar, no se sienta a coquetear. Aunque a veces siente el impulso, y puede que lo haga, porque de hecho pecó, pero entonces se recupera, pide perdón, y entonces sigue su vida tratando de agradar al que lo llamó y que lo justificó. Entonces su lucha es de frente, su lucha es constante, su lucha es de una manera práctica. Miren lo que dice
la palabra del Señor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Entonces todavía, este texto ya lo estudiamos, ¿no? Todavía luchamos, hay deseos de nuestra carne y de nuestra pecaminosidad. El corazón nos está engañando todos los días y nos está diciendo la forma en que podemos experimentar paz, pero llegado un día en que lo vemos totalmente. Pero mientras que eso sucede, entonces ¿qué estamos haciendo como creyentes? En una batalla constante. Constante. El creyente, queridos hermanos, ya no está en las garras del pecado, pues su vida está controlada ahora por Cristo. Gálatas 2:20, no lo sabemos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿más quién vive? Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan dice en el capítulo 3, versículo 9, ninguno que es nacido de Dios, ¿qué? Continuará en pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Esa es la diferencia entre la vida del creyente y del incrédulo. ¿El creyente peca? Sí. ¿El cristiano peca? Sí. ¿El creyente lo sabe? No. El cristiano sí. ¿Y por eso qué hace el cristiano? Lucha. Es decir, el creyente, el incrédulo, peca. El incrédulo sabe, no lo sabe. El incrédulo piensa que está bien. El creyente sabe que está mal. Sí. El incrédulo piensa que está bien. El creyente sabe que está mal. Entonces, todo aquel que hace lo malo no ha visto a Dios, dice el versículo 11 más adelante de Juan, de tercera de Juan, perdón. La vida cristiana, queridos hermanos, no es un arte, ni un asunto de destrezas, no es una pericia. Es decir, no es porque usted tenga buenos hábitos morales, es una nueva naturaleza. La persona que ha nacido de nuevo no puede pecar como antes, ni como pecan otros que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque existe la luz en su mente que les muestra el mal y la malignidad del pecado. Existe, claro que sí, la inclinación en su corazón que le dispone, que lo lleva, que lo quiere que peque, pero también existe la disposición a aborrecer y a odiar el pecado. Existe el principio espiritual. Se opone a los actos pecaminosos. También existe el arrepentimiento. Pecar para el creyente es contrario a él. Es contrario a lo que somos. Es contrario a nuestra naturaleza y por eso nos amargamos, por eso nos sentimos mal, por eso nos sentimos incómodos, por eso no podemos dormir, por eso usted siente hasta ganas de vomitar cuando peca, porque no es su elemento, no es su naturaleza. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás tienen sus características diferentes. La simiente de la serpiente es conocida por su descuido en la fe y en lo espiritual. Nos odian, como vimos en Primera de Juan, odian a los cristianos. Pero los que son creyentes, los que son justificados, aman la justicia, aman lo que es correcto y aman lo que es del Señor. Todo aquel, dice entonces Primera de Juan 3:6, volviendo a nuestro texto, todo aquel que permanece en él, que no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Ahí vimos entonces el primer grupo y el segundo grupo relacionados con ¿qué? Con una concepción de pecado. El que permanece en él es en Cristo y no tiene una vida de pecado. Pero el que no es de Cristo y vive una vida constante de pecado es porque no lo ha conocido.
es un incrédulo. Queridos hermanos, para terminar, el mundo aporta su propia definición de pecado. Para mucha gente, el pecado es un hecho más como de una picardía, ¿cierto? Más cuando se relaciona, en un sentido, con las cosas del sexo y las bromas y las risas, ¿no? Cada cosa que usted ve en televisión, que echan chistes sexuales, la gente no piensa es un pecado contra Dios, sino en su mayoría, ¿qué pasa? Hay risa, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que el pecado no debe tomarse en serio. Otros piensan que el pecado es una debilidad. Otros piensan que el pecado es algún defecto de la psiquis. Hay otros que tratan de explicar el pecado como un error, como diciendo, bueno, cualquiera puede pecar. El punto aquí es que el mundo piensa que el pecado no es nada serio, no es serio, es un error, es una situación. Y cada día inventamos más nombres para los pecados, ¿no? A los niños ya no se les dice que son desobedientes, sino hiperactivos, ¿no? Es que el niño es hiperactivo. No, pero es que es grosero y le contesta a la mamá, no, él es hiperactivo, o sea, es una enfermedad. ¿Cómo se dice a las personas que roban? Entonces, ya no es un ladrón, ¿no? Entonces, cada día la concepción de pecado se va perdiendo y se va tomando menos y menos seriedad. Aún un asesino en serie puede diagnosticársele como una enfermedad y no como un acto de su responsabilidad. A eso estamos llegando. Ahora, lo que las muestran las Escrituras es que el pecado es aborrecer la ley de Dios. El pecado está contra su propia naturaleza.